Bueno, qué privilegio grande de parte de Dios en esta bendecida noche que Dios nos ha dado por su gracia y misericordia. Estamos de pie. Dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y la misericordia de Dios se renueva cada mañana con nosotros. Porque Dios es un Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios que los estragos, la tierra, dice, son los estragos de sus pies. Imagínate de que Dios en sus manos puede sostener la tierra. Dios en sus manos puede sostener la tierra. Y dice que la tierra son los estragos de sus pies. Tenemos un Dios todopoderoso, mi hermano, que por muy fuerte que sintamos los vientos que se levantan en contra nuestra, que por muy fuertes que sintamos las tempestades que se levantan en contra nuestra, el Dios todopoderoso es el que va adelante peleando la buena batalla de nosotros. No estamos solos en esto. Hay un Dios que pelea por nosotros. De que se te van a levantar fuertes vientos, tempestades, sí se te van a levantar. Porque desde el momento que tú te determinaste a servirle a Dios, desde el momento que tú te determinaste a seguir a Cristo, las tinieblas se te van a levantar. Pero hay una diferencia de que Dios está en medio de todas estas cosas. Hay una diferencia de que Dios tiene el control de cada situación de nuestras vidas. Y si muchas veces Dios permite las dificultades, si Dios permite las dificultades o los procesos de nuestra vida, es para moldearlos, es para moldear nuestro carácter, es para que nosotros nos sometamos más a Él, es para que nuestra fe vaya creciendo, para que no tambaleemos. Es para que, mi hermano, es para que nuestras raíces tengan suficiente profundidad, para que cuando nos golpeen los vientos, nosotros nos agarremos firmemente. Y Dios, mi hermano, está más interesado que nunca que busquemos su rostro, que busquemos su presencia, que lo busquemos de mañana y de noche. Porque cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios comienza a abrirnos puertas. Dios nos da visión. Dios nos da tantas cosas cuando nosotros los sometemos a Él y comienzan a caer esas barreras, esas oposiciones que se levantan en contra nuestra, comienzan a caer, a debilitarse cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Y hoy tenemos la bendición, vamos a hablar de un tema muy bonito, y tú vas a tener la bendición de poder recibir este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y vamos a hablar hoy, esta noche, vamos a hablar de la cobertura de Dios. Vamos a hablar, querido hermano y amigo, de la cobertura de Dios. ¿Qué significa caminar con la cobertura de Dios? Porque tal vez nosotros podemos caminar con Dios, tener a Dios en nuestro corazón. Pero muchas veces no sabemos utilizar la cobertura de Dios.
Muchas veces tenemos la cobertura. Dios nos guarda. Pero fácilmente nosotros podemos desviarnos y esa cobertura se va apartando poco a poco. Y y esta noche vamos a hablar de alguien que la cobertura de Dios se apartó de él, que él se descuidó, prácticamente él se descuidó y la cobertura de Dios se apartó. Y vamos a hablar de Sansón. Dios bendiga a todo aquel que va a ver este mensaje, todo aquel que va a abrir su corazón y lo que Dios va a hablar a través de mis labios. Vamos a hablar en el libro de Jueces 16 en adelante. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice en su letra, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llamaba, y lo cegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y echaron toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Bendito Dios. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Y dice más adelante de la siguiente manera: después de este acontecimiento se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Entonces, y vinieron a ellos los principales filisteos, y le dijeron: engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y él respondió: Sansón, si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y ella tenía hombres en secho en el aposento. Entonces ella le dijo a Sansón: los filisteos contra ti
y él rompió los miembros como se rompe una cuerda de estopa cuando tocó el fuego, y se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Palabra de Dios. Dice la Biblia que Sansón era una persona de que Dios lo había llamado para cuidar, para proteger, porque Dios le había dado un espíritu, le había dado un don sobrenatural, y ese don sobrenatural estaba en su cabello. Pero dice que fue a ese lugar y ahí encontró una mujer filistea. Entonces dice la Biblia que él se enamoró de esta mujer. Él se enamoró de esta mujer, y los filisteos, ellos no se llevaban con los hebreos, eran enemigos. Pero resulta que él se enamoró de esta mujer, entonces ella comenzó a meterle cizaña, a inducirlo, a quererlo engañar. Entonces dice la Biblia que ella comenzó a inducirlo para que le diera el secreto, porque ya esta mujer ya le tenía tendida una trampa. Los filisteos le dijeron a esta mujer que le iban a dar dinero, pero que descubriera dónde Sansón, en dónde estaba el secreto de Sansón, dónde estaba la fuerza que Sansón tenía, porque era un hombre muy fuerte. Entonces dice la Biblia que ella comenzó a querer sacarle la verdad, pero Sansón, dice la Biblia, que no quería decirle. Pero ella siguió insistiendo. Ella no dejó. Ya en el corazón de esta mujer, ya Satanás ya estaba trabajando, ya Satanás ya se le había metido. Mayormente cuando le dijeron que le iban a dar dinero. Entonces dice la Biblia que ya ella había comentado a los filisteos. Eran enemigos de Sansón. Pero aquí viene el secreto que Dios te va a hacer saber. Entonces dice la Biblia que más adelante él le dijo, él le dio el secreto donde estaba la fuerza. Entonces dice que lo adormeció ya, y en la noche, cuando ya estaba adormecido, dice que él llamó a un grupo de hombres. Ya ella ya le tenía tendida esta trampa, pero como él se dejó engañar, él se dejó llevar por sus emociones, él se dejó llevar por sus deseos. Entonces dice la Biblia que vinieron y le cortaron el cabello, le cortaron todo el cabello.
Entonces cuando él despertó, dice que la fuerza ya se había desaparecido. Él ya no tenía la misma fuerza y él comenzó a sentirse sin fuerza, débil. Entonces dice que llegaron todos los filisteos y lo ataron y comenzaron a golpearlo, lo encadenaron y lo llevaron a la cárcel. Entonces esta mujer le tendió una trampa a Sansón. Ella supo qué estrategias usar con Sansón. Y Sansón era alguien de que Dios había depositado un espíritu, una fuerza sobrenatural para salvar, para proteger. Porque dice la Biblia que Sansón tenía una fuerza increíble, que era algo sobrenatural que Dios le había dado a este hombre para proteger a los pueblos. Entonces dice que Sansón lo llevaron a la cárcel y no solo eso, le arrancaron hasta los ojos, porque él perdió su fuerza. Dios se apartó de él. Entonces dice la Biblia, querido amigo oyente, que Sansón comenzó a clamar a Dios, por misericordia, pero sus enemigos lo estaban oprimiendo, lo tenían oprimido. ¿Y a qué te quiero llevar con todo esto, mi hermano? Satanás va a usar estrategias para inducirte. Satanás se va a presentar como ángel de luz para engañar a la humanidad, para engañarnos. Satanás usó a esta mujer para engañar a Sansón, para que la fuerza de Sansón se debilitara. Pero Dios siempre es un Dios de misericordia. Sansón comenzó a clamar a Dios por misericordia. Entonces dice que Dios tuvo misericordia y el poder de Dios vino sobre Sansón. Y dice que comenzó a tirar los muros fuertemente, porque ya el poder, la misericordia, Dios tuvo misericordia. Pero hasta ese momento a Sansón lo habían oprimido. De esa misma manera nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos descuidamos, amigo, nuestra vida en Dios, vamos a ser presa fácil de Satanás, para que Satanás nos destruya. Cuando tú no conoces de Dios, estás haciendo las cosas conscientemente, no tienes conciencia, tú cometes los errores que quieres cometer. Pero porque Dios todavía no está en tu corazón, el diablo ni te voltea a ver. El diablo ni se mete con tu vida. ¿Por qué? Porque tú no la estás haciendo la guerra. Pero desde el momento que tú comienzas a hacerle la guerra a Satanás, él se va a levantar en contra tuya. Él va a comenzar a hacerte la guerra. Y eso fue lo que le sucedió a Sansón. Que Sansón, en un debido momento, él se descuidó.
Él descuidó su vida en Dios por una mujer y casi le costó la vida, porque casi lo mataban. De esta misma forma Dios nos advierte muchas veces de lo que pueda venir a nuestra vida. Dios, amigo, Dios prácticamente Él nos avisa cuando nos va a acontecer algo. Cuando nos va a suceder algo en nuestra vida, Él nos avisa, nos advierte de antemano. Cuando nosotros caminamos con la cobertura de Dios, nosotros caminamos confiados que cualquier cosa que venga a nuestra vida, nosotros tenemos la protección de Dios. Pero esto fue lo que le sucedió a Sansón, que Sansón no supo utilizar la cobertura de Dios. Dios lo había enviado a que guardara un pueblo. Pero Sansón no supo utilizar la cobertura de Dios. De esta misma forma, Dios puede venir a nuestra vida, amigo. Nosotros podemos caminar con Dios, pero en un debido momento, Satanás se te va a presentar, te va a poner lo que más te agrada y va a quitar tu fuerza. Por eso, Salomón decía que el que anda con muchas mujeres termina loco, decía. Y esa es una realidad, amigo. Los deseos de la carne nos pueden llevar a un fracaso. Sansón por poco perdió la vida. Desde el momento que nosotros perdemos la cobertura de Dios, desde el momento que nosotros perdemos la conexión con Cristo, desde el momento que nosotros dejamos de buscar a Dios, que ya no caminamos con Él, desde el momento que nosotros le damos la espalda a Dios, ya no caminamos con Dios. Entonces automáticamente viene Satanás y te agarra fácilmente y comienza a ponerte todo lo que te gustaba anteriormente y terminamos descarriados. Eso es triste, amigo. Tal vez no te ha acontecido algo como le sucedió a Sansón, pero realmente Dios nos advierte, porque Dios no quiere que más tarde nos vaya a suceder un fracaso. Pero es importante, amigo, cómo estamos utilizando la cobertura de Dios. La cobertura de Dios implica obediencia. La cobertura de Dios implica sometimiento. La cobertura de Dios implica integridad y fidelidad a Dios. Si tú practicas todas estas cosas, Dios va a estar presente en tu vida. En cualquier situación que venga a tu vida, Dios es el que va a estar presente. Él no te va a soltar. Pero desde el momento que tú sueltas a Dios, desde el momento que le dices a Dios, ya no quiero saber nada, le das la espalda. Y ahí sí lo perdemos todo. Porque desde el momento que ya no nos interesa a Dios, desde el momento que hemos sacado a Dios de nuestro corazón, le estamos dando cabida a otras cosas. Dios, amigo, tiene que ser primero en tu vida. Tal vez no has caminado con Dios.
Tal vez desconoces de Dios quién es Dios. Tal vez solo te han mencionado, tal vez solo has escuchado que Dios existe y que crees en Dios, que Él te guarda. Tú tienes esa convicción que tú sales de tu casa y que vas a regresar. Pero no tienes la cobertura de Dios. No tienes la guianza de Dios. No tienes quien guíe tus pasos. Esa es la diferencia. Pero cuando tú caminas con Dios, es diferente. Porque en cada caída que tú vayas a tener, en cada percance que se te va a presentar más adelante, Dios te lo va a revelar, Dios te va a advertir. Dios te va a advertir. Y Dios lo que menos quiere, amigo, Dios lo que menos quiere es que nosotros caigamos en un abismo. Porque Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de oportunidades. Él te puede guardar. Él te puede guardar. Pero es diferente a que la cobertura de Dios camine contigo todos los días. La cobertura de Dios tú la vas a obtener, amigo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú le entregas tu vida, cuando tú le rindes tu corazón a Cristo. Entonces Dios deposita de su Santo Espíritu en tu corazón y tú comienzas a caminar con Él y Él comienza a guiarte, comienza a revelarte las cosas que Él tiene preparado para tu vida. Pero mientras la cobertura de Dios no camina contigo todavía, tú solo sales de tu casa, pero no sabes si más adelante vas a tener un accidente, no sabes si el día de mañana qué te va a suceder, no sabes si el día de mañana te vas a amanecer de pie, vas a amanecer vivo, no sabes. Pero más sin embargo, cuando tienes la cobertura de Dios, Dios te va a guardar de cualquier peligro, de cualquier situación. Satanás se te va a levantar, sí, pero tenemos esa protección, esa cobertura, que Él dice que Él a sus ángeles mandará a que nos guarden en todos los caminos. Dice, no dará tu pie a resbaladero, porque estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente, del Dios omnipresente, amigo. Eso es lo que yo trato de explicarte, qué es la cobertura de Dios. Muchos desconocen de la cobertura de Dios. En un debido momento tuvieron la cobertura de Dios. Dios caminó con ellos. Pero le sucedió lo mismo que le sucedió a Sansón. Que el diablo los desvió. Cayeron en tentación, como cayó Sansón. Cayeron en los deseos de la carne. Caer en esa trampa de Satanás te va a costar la vida, amigo. Porque dice la Biblia que el espíritu inmundo cuando sale del cuerpo de ese hombre, dice la Biblia, que se va a lugares secos, dice se va por allá lejos. Esos espíritus que salen del cuerpo del hombre. Entonces dice la Biblia que dicen esos espíritus que regresan
Dicen que encuentran la casa desordenada o encuentran tu vida desordenada. Entonces dice que Satanás toma otras 7 legiones. Otras 7 legiones de demonios. Y dicen que esas 7 legiones vienen a la vida de esa persona. Y entonces dice que el estado de esa persona viene a ser peor. Y eso le pasó a Sansón. Porque la cobertura de Dios, mi amigo, se puede apartar de nuestra vida. Cuando Dios mira que nosotros lo hemos apartado a Dios, le hemos dado lugar a otras cosas, entonces ahí es donde el enemigo aprovecha. Ahí es donde el enemigo comienza a ponerte en bandeja de plata todas las cosas que anteriormente te gustaban. Si anteriormente a ti te gustaban las mujeres, tenías ese vicio de las mujeres, que es lo principal que Satanás pone. Entonces, él te pone todas estas trampas. Si a ti te gustaba tomar anteriormente, te va a traer esas 7 legiones de demonios. Si a ti te gustaba matar, si te gustaba lo que practicabas anteriormente, esas legiones van a venir. Porque la cobertura de Dios, mi amigo, no es para cualquiera. La cobertura de Dios, Dios se la imparte a alguien que ha procesado, a alguien que Dios ya lo ha pasado por el fuego, a alguien que ha pasado por las llamas. Cuando Dios te ha procesado, cuando Él te ha ungido, cuando el cielo te ha ungido, cuando ya Dios te ha ungido, entonces Él te procesa. Probablemente Dios procesó a Sansón, porque también Dios puede usar todas estas cosas como un proceso para que nosotros nos afirmemos. Dios también usa, mi amigo, Dios usa su vara. Dios muchas veces nos golpea fuertemente. Dios permite los golpes, porque el hombre nunca va a entender a Dios. Dios nos procesa, pero nosotros no queremos pasar ese proceso. Nosotros no queremos pagar el precio. El primer pensamiento que viene a la vida del hombre dice: ¿para qué voy a buscar de Dios? Así como estoy bien. Porque el hombre sabe que del momento que viene a Jesús, no todo va a ser color de rosa. Primero tenemos que pagar el precio, mi amigo. Primero tenemos que pagar el precio, así como Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Así como Dios lo pagó en esa cruz. Por eso Dios te invita esta noche, amigo, que no camines más sin Dios, sin su protección. Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa puede acontecer en tu vida. Si Satanás te pone trampas, tú no sabes qué te va a suceder más adelante.
Tú no sabes si te vas a ir a topar con una emboscada que tal vez Satanás te tenga. Eso es caminar sin Dios, mi amigo. ¿Cuántos han perdido la vida por no saber qué es la cobertura de Dios? Cuando tú comienzas a caminar con Dios, cuando tú comienzas a caminar con Dios, cuando Él comienza a guiarte, cuando Él comienza a mostrarte el camino que debes llevar, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente, amigo. Cualquier cosa puede venir a nuestra vida. Cualquier cosa puede venir, o bien viene la muerte. Pero hay una diferencia. Que Dios esté en tu corazón. Cuando Dios está en tu corazón, tú tienes el temor de no fallarle. Cuando Dios está en tu corazón, tú tienes el temor que hay dentro de tu corazón, porque Dios te está guiando, porque ya no estás siendo guiado por tus deseos de la carne y tienes temor de fallarle a Dios. Pero cuando nosotros no tenemos el temor de Dios, nosotros fácil caemos en la trampa. Nosotros fácil caemos en la trampa del enemigo. No camines sin Dios. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, amigos, estamos viviendo un tiempo muy peligroso, un tiempo donde dice la Biblia que la maldad de muchos va a multiplicarse y que el amor de muchos se va a enfriar. Aún los de tu propia familia te pueden poner una trampa si tú no despiertas. Pero cuando tienes a Dios de tu lado, Él te va a revelar todas las cosas que van a venir a tu vida, las cosas venideras, presentes, Dios te las va a mostrar, mi amigo. Más adelante Dios te puede mostrar si te vas a ir a tener un accidente, un ejemplo. Y Dios te lo puede mostrar. Y Dios te puede guardar de ese accidente. Si Dios te ha librado de percances, no ha sido suerte, mi amigo. Es porque hay alguien que ha estado clamando por tu vida. Pero Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere que nosotros enderecemos nuestros pasos. Caminar con Dios puede ser la bendición más grande que tú puedas tener. Tú vas a poder dar buen ejemplo. Tú vas a poder enseñarle algo a tus hijos. Pero cuando nosotros no tenemos esa guianza, nosotros no podemos enseñar nada. Y a eso Dios nos ha llamado, amigo. A que caminemos confiados. Solo date cuenta el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso, donde cualquiera va a querer atentar con tu vida. Y si no estás siendo guiado por Dios, cualquiera puede atentar con tu vida.
Por eso es que Dios, mi amigo, Dios nos prepara. Por eso es que Dios llama a gente. Dios levanta a personas que Él las procesa. Que ya han pasado por cosas grandes. Para que los demás vean la gloria de Dios, para que los demás vean lo que Dios puede hacer en esa persona. Entonces Dios se manifiesta en la vida de esa persona para que los demás comiencen a creer. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer con la vida del ser humano. Jesús levantó a Lázaro, tenía 3 días de muerto, dice la Biblia. Ya Lázaro ya yedía. Y dice que María Magdalena estaba clamando por Lázaro. Y vino Jesús y le dijo a María: Lázaro no muere, él está vivo. Y dice que Jesús le dijo a Lázaro que saliera. Y dice que en el instante Lázaro salió. Y tomó vida el cuerpo. Mira el poder de Dios. Mira lo que tiene cuando nosotros declaramos vida sobre lo que está muerto. Cuando alguien te declara un mensaje, mi amigo, te declara una palabra. El problema es que el hombre no quiere recibir lo que Dios quiere darle. El hombre lo desecha. Entonces dice la Biblia que salió Lázaro. Y comenzaron a caer de su cuerpo todo lo que lo tenía envuelto. De esta misma forma Dios te puede restaurar. Dios te puede quitar cualquier atadura que tú tengas en tu vida, cualquier adicción que tú tengas en tu corazón, cualquier cadena que te tenga atado. Dios la puede romper, amigo. Sea la atadura o el vicio que tú tengas enraizado, Dios te lo puede arrancar. Dios tiene poder aún para darle vida a lo que está muerto, si nosotros lo creemos. Pero hay algo que Satanás ha hecho, de tener entretenido al hombre, de tenerlo atado a que siga llevando esa vida. Si sigues llevando esa vida, amigo, no vas a tener buen paradero. Si sigues en esa vida, en ese camino, cualquier cosa, como te lo explicaba, puede venir. O bien viene la muerte. Cualquier cosa. Porque nosotros no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer. La muerte no te va a avisar. La muerte no nos va a avisar el día que va a venir. La muerte no anda viendo edad. Tú puedes estar ahorita parado hablando. Puedes estarte riendo. Pero no sabes si al momento viene la muerte. No sabemos. Entonces te has preguntado, ¿dónde va a ir a parar tu alma? Nadie queremos morir. Nadie queremos irnos de esta tierra. Cuando viene una fuerte enfermedad a la vida del hombre, el hombre suele tener temor, suele angustiarse. Y se acuerda que hay un Dios. Y comienza a clamar a Dios. Pero en el momento de que Dios lo sana, que Dios lo levanta, esa persona se aparta de Dios. Como los 10 leprosos, que Jesús los sanó.
Y solo uno regresó a darle gracias, los otros se fueron. De esta misma manera, amigo, hay personas de que Dios los ha sanado, los ha levantado, pero luego regresan nuevamente a la vida que tenía anteriormente. Entonces allá viene allá los agarra Satanás y los mata. Porque eso es lo que Satanás quiere, amigo. No crea que Satanás tiene buenas intenciones con tu vida. Desde el momento que tú dejas, ya no le sirves a Satanás. Él es tu enemigo. Él es tu peor enemigo. Y va a hacer lo posible para que tú caigas. Pero cuando tú caminas con Dios, es diferente. Porque ya Dios ha quitado esos deseos de la carne, esas cadenas que te tienen atado, amigo, esas cadenas que te tienen bien agarrado por los deseos de la carne, por las mujeres. En el momento lo disfrutamos, en el momento nos gozamos, pero también la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Y tiene consecuencias. Porque si mueres en pecado, en cualquier tipo de pecado, sea lo que cometas que a Dios no le agrade, tu alma no tiene ninguna recompensa. Tu alma no tiene ninguna recompensa, amigo. Por eso es de que Dios está interesado en tu vida. Si sigues viviendo de esa forma, vas a terminar mal. Pero el hombre prefiere que Satanás lo mate, que Satanás lo pierda, que Satanás lo destruye. Cuando Dios está presente, te está enviando la palabra, el mensaje, pero el hombre no lo quiere recibir. El hombre se resiste a Dios. El hombre le huye a Dios, se esconde de Dios. No te le escondas a Dios, amigo. Dios lo que quiere es que tú camines con Él, como te lo explicaba, que camines con su cobertura. Dice la Biblia que en aquel día el hombre va a querer buscar a Dios, va a querer arreglar su vida, va a comenzar a clamar a Dios, pero tal vez ya va a ser tarde. Tal vez la puerta la vas a encontrar cerrada, porque desde el momento Dios nos advierte, Dios te habla. No puedes decir de que Dios en ningún momento no te ha hablado, amigo. Dios habla claramente, Dios nos habla de lo que vamos a hacer incorrectamente. Cuando Dios camina con nosotros, Dios se presenta automáticamente y nos dice: no hagas eso, vas a cometer un error. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Y Dios nos puede dar un escarmiento que nos va a costar la vida. Pero Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en tu vida. Si logras tener un reencuentro con Dios, en un debido momento, amigo, Dios te va a encontrar. Tal vez no te lo vas a imaginar. Tal vez te vas a reencontrar con Dios en una enfermedad. Dios puede usar eso para que te acerques a Él. Dios
usa todas estas señales, todas estas cosas. Dios está tratando de usar con la vida del hombre para que el hombre se acerque a Él y no se aleje y que no se pierda. Desde el momento que tú tienes el reencuentro con Jesucristo, amigo, desde el momento que tú has dicho, hasta aquí nomás llegué, ya Satanás ya te había puesto precio, Satanás había puesto precio por tu cabeza, pero desde el momento, ese es el momento de que Dios aprovecha, y ahí es donde tienes ese reencuentro con Dios y tu vida es transformada. Dios usa todos estos medios para tratar con el hombre. Pero aún así el hombre suele apartarse de Dios. El hombre suele apartarse de Dios cuando pierde la cobertura de Cristo. Si perdemos a Dios, tú puedes tener el banco lleno de dinero, amigo. Puedes tener todos los bienes. Puedes tener todos los lujos, pero aún así no tienes esa paz en tu corazón. Aún así no puedes comprar la salvación. No la puedes comprar. No la puedes comprar. De la única forma es recibiéndole en tu corazón. Es la única forma. Tú mismo no puedes cambiar. Tú mismo no puedes arreglar tu situación. Tú mismo no puedes arreglar tu casa. Tú mismo lo que puedes hacer tú mismo es destruirte tú solo. Pero Dios sí la puede arreglar, amigo. A eso es lo que Dios nos quiere llevar. Y si nosotros no entendemos en esta vida, ya no vamos a entender nunca. Si no entendemos a las lecciones que Dios nos da, ya no vamos a entender nunca. Por eso tenemos que prestar atención. Y escuchar lo que Dios te habla. Porque cuando sientas, Satanás te va a tener encadenado. Cuando sientas, vas a clamar a Dios. Dice la Biblia que cuando nosotros le clamáramos a Él, Él va a esconder su rostro. Y ahí sí tenemos que clamar por misericordia, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios celoso, amigo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios con hipocresía, porque Él es un Dios santo. Y Él demanda todas estas cosas. Tú puedes guardar todo lo que tú quieras guardar en tu corazón, amigo. Pero Dios conoce tu corazón. Él lo conoce. Y en un debido momento Dios nos va a dar aquella sorpresa de que muchas almas van a desaparecer de esta tierra. Muchas almas van a ser levantadas.
Y ya no va a haber esperanza. Aquellos que comienzan a clamarle, a decir, ¿por qué no arreglé mi vida con Dios cuando yo tuve tiempo, cuando tuve el momento? ¿Por qué yo rechacé? ¿Por qué yo ignoré todas estas cosas que Dios me estaba hablando? Y de esta misma forma está el hombre en estos tiempos. De esta misma forma Dios les está hablando. Entonces el hombre va a llorar tristemente. El hombre va a comenzar a clamarle, pero ya no lo vas a encontrar, mi amigo. Entonces dice la Biblia que ahí será el llanto y el crujir de dientes para aquellos que Dios les habló directamente y no lo escucharon. Pero ya no va a ser culpa de Dios, sino de nosotros, porque Él habla a tiempo y fuera del tiempo, amigo. Esto es todo lo que Dios ha hablado y ha puesto en mi corazón. Y si tú sientes el deseo de buscar a Jesús, no esperes, mi amigo. No esperes que alguien más va a venir a arreglar tu vida. El único que la va a arreglar es Dios y te va a dar la salvación. Él es el único. Esto ha sido todo, amigo. Bendiciones.